Bien, quiero dar la bienvenida a esta sesión de trabajo número 1 de este curso de Access en su versión 2016. Bien, lo que están viendo en pantalla es el manual. Recuerden que todos nuestros videos están guiados por un manual paso a paso que contiene las instrucciones exactas de lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Este manual, como pueden ir observando, viene equipado con bastantes actividades prácticas y también con suficientes ayudas prácticas para no irnos perdiendo en el camino. En lo que se refiere al tema de estudio de esta sesión de trabajo número 1, que nos lleva a lo que es la creación de bases de datos, de tablas y asignación de seguridad. El temario para esta sesión de trabajo número 1 es cómo crear una base de datos en Access, cómo crear una tabla definiendo su estructura, cómo introducir datos en una tabla y cómo agregar seguridad a una base de datos mediante una contraseña de apertura. Bien, sin más preámbulos, vamos ya directamente al programa y lo primero que vamos a hacer es abrir el programa Access, su versión 2016, que es la última a la fecha actual. Y bien, cuando nosotros iniciamos Access nos aparece esta pantalla. Nosotros podemos, que si vamos a crear una base de datos desde cero, la opción que debemos de utilizar es esta que dice base de datos en blanco. Vamos a darle clic ahí. También podemos utilizar algunas plantillas que podemos buscar desde el sitio web de Microsoft Office escribiendo aquí el nombre de la plantilla, pero vamos a iniciar nosotros desde cero un proyecto de base de datos tanto en su diseño como en su contenido. Vamos a darle clic aquí en base de datos en blanco y después nos dice dónde quieres guardar. Fíjense cómo en Access, a diferencia de otros programas como Word o PowerPoint, primero se debe de guardar el archivo antes de empezar a trabajar. Entonces es precisamente lo que nos está preguntando, ¿dónde quieres almacenar tu archivo? Entonces yo les recomiendo que ustedes en su memoria USB creen una carpeta. Creen una carpeta que se llame base de datos Access y dentro de ella ahí vamos a crear nosotros nuestra primera base de datos. En este momento le vamos a poner el nombre, se va a llamar empresa, que va a ser una base de datos general. La mayoría de las empresas tienen sus bases de datos para almacenar su información. Una vez asignado lo que es el nombre y la ubicación del archivo, vamos a presionar el botón de crear y con eso nosotros ya tenemos nuestra base de datos. Entonces, cuando nosotros trabajamos en bases de datos, lo primero que debemos de hacer es crear tablas. Las tablas es el lugar donde se almacena la información. Sin tablas no tiene sentido crear una base de datos. Entonces, aquí para crear una tabla, yo lo que les recomiendo es que nos vayamos pues mira, vamos a hacerlo desde cero. Voy a cerrar esta tabla. Vamos a darle donde dice crear y después al botón que dice tabla y después nos vamos al botón que dice vista de diseño y aquí nos pregunta el nombre de la tabla. Entonces todas las empresas manejan clientes, entonces vamos a ponerle de nombre a nuestra primera tabla clientes y es el lugar donde vamos a almacenar nuestros clientes. Fíjense cómo antes de introducir la información en una tabla, lo primero que debemos de hacer es definir su estructura. ¿Qué es definir su estructura? Pues crear lo que es qué campos, a diferencia de Excel, Access es un poco más ordenado y nos pide que definamos cuántos campos va a tener la tabla, es decir, cuántas columnas y de qué tipo de datos vamos a almacenar en cada campo y es precisamente lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, por ejemplo, el nombre del primer campo nosotros le vamos a poner clave de cliente, así se va a llamar el primer campo. La clave, fíjense cómo la clave tiene una llavecita, eso indica que no se puede repetir el valor en ese campo. Después que veamos relaciones van a ver también una utilidad de los campos llave o los claves principales en las tablas. Después de qué tipo de datos, si ven todos los datos que hay, texto corto, texto largo, número, etcétera. Vamos a decir que va a ser de tipo número y aquí si quieren agregarle una descripción es opcional. Entonces nosotros vamos a poner, coloque aquí la clave que será asignada al cliente. Bien, pues vamos a darle enter y vamos a definir el siguiente campo, la siguiente columna de nuestra tabla y le Vamos a ponerle nombre y apellido. Vamos a almacenar ahí el nombre y apellido de nuestros clientes. ¿De qué tipo de datos vamos a meter ahí? Texto corto. Después vamos a ver las características. Fíjense que entre texto corto y texto largo, la diferencia es la cantidad de caracteres que podemos almacenar ahí. En texto corto podemos almacenar hasta 255 caracteres. Antes el texto corto, en las versiones antiguas de Access no se llamaba texto corto, se llamaba memo, pero es el mismo campo. El memo o texto largo se utiliza cuando voy a escribir ya textos demasiado largos, pero la mayoría de nuestros campos
de Access que van a ser de texto los vamos a utilizar como texto corto. Y en la descripción pues vamos a ponerle escriba aquí el nombre y apellido que será asignado al cliente y vamos a dar enter para agregar nuestro tercer campo de nuestra base de datos. Y bien, de la misma manera vamos a agregar el campo dirección de texto corto y en la descripción vamos a escriba aquí la dirección donde vive el cliente. Después la ciudad también de texto corto, escriba aquí la ciudad donde vive el cliente. Después teléfono de texto corto, aunque vamos a almacenar números, vamos a escogerlo como texto corto porque los campos numéricos es cuando vamos a hacer operaciones con los números de ese campo y los números de teléfono no se suman, ni se restan, ni se multiplican, por eso estamos utilizando texto corto. Finalmente vamos a agregar el campo sexo, que también va a ser texto corto, y vamos a ponerle escriba aquí el sexo del cliente. Bien, una vez terminada la información ya cerramos nuestra tabla. Si nos pregunta que si deseamos guardar los cambios, le decimos que sí. Aquí ya tenemos nuestra primera tabla. Vamos a introducir la información a esa tabla. Entonces para ello le vamos a dar doble clic y vamos a agregar esta información. Esta información ustedes la pueden obtener del manual. Para meter los datos aquí sí tienen que terminar de un registro, no es como en Excel que se pueden bajar. Aquí tenemos que ir fila por fila y simplemente le van a dar enter y van a agregar estos 10 registros de la base de datos para que ustedes sepan cómo capturar información en una tabla, para que vayan sintiendo esa actividad, cómo agregar información en una tabla. Nomás le van dando enter en Access y van introduciendo toda esta información. Al final ya cerramos la tabla y nos dice que si deseamos guardar los cambios vamos a decirle que sí. Bien, pues vamos a continuar. Ahora vamos a crear una tabla para almacenar a nuestros vendedores. Las empresas normalmente tienen un equipo de ventas y entre ellos están vendedores que tenemos que irlos registrando. Entonces vamos a darle aquí a la ficha menú crear y vamos a darle otra vez a donde dice tabla. Vamos a irnos a vista de diseño y ahí vamos a definir la estructura de nuestra tabla. Antes tenemos que definirle el nombre que va a llevar esa tabla. En este caso le vamos a poner de nombre clientes. Perdón, va a ser la tabla vendedores. Y presionamos el botón que dice aceptar. Bueno, vamos a crear la estructura, vamos a crear la siguiente estructura de nuestra tabla. Y bien, la estructura de nuestra tabla va a ser código del vendedor, que va a ser el campo llave. Va a ser de tipo número, el nombre y apellido va a ser de texto corto, número celular también de texto corto, categoría de texto corto, comisión de tipo número. Y ya finalmente vamos a darle a cerrar, nos dice que si deseamos guardar los cambios le decimos que sí. Posteriormente vamos a darle doble clic y vamos a ingresar los siguientes datos. Aquí podemos ver 4 vendedores, su nombre, su número de celular, la categoría. Si es un vendedor experto será junior y si es un aprendiz será, perdón, si es experto senior y si es un aprendiz junior, y el porcentaje de comisión que le pagamos 8% a Alberto Fernández, el 3% a Juan Pérez, a María Roca el 5% y a Marco Méndez el 10%. Es lo que ganan ellos de comisión. Bien, pues ya cerramos la tabla vendedores y guardamos los cambios. Bien, pues vamos a terminar ya esta sesión de trabajo número 1 agregando seguridad a nuestra tabla. Para que se pueda abrir esta base de datos, nosotros vamos a diseñarle una contraseña. Esa es una manera de proteger la información de una base de datos. Solo las personas autorizadas que sepan la contraseña van a poderla abrir. ¿Cómo asignarle una contraseña a una base de datos? Bien, entonces para asignarle una contraseña de apertura a una base de datos, lo primero que tenemos de hacer es abrirla en modo exclusivo. Vamos a hacerlo, vamos a cerrar Access. Vamos a ingresar nuevamente a Access y vamos a abrir nuestra base de datos empresas, pero en modo exclusivo. Es el modo en el cual se le puede asignar una contraseña. Entonces le damos aquí en abrir otros elementos de archivos, después examinar. Vamos y buscamos nuestra base de datos empresa donde nosotros la guardamos en su memoria en la carpeta de bases de datos. Ahí la vamos a localizar y antes de darle a abrir le vamos a dar clic a estas opciones de abrir. La vamos a abrir en modo exclusivo. Bien, pues en ese modo es donde se puede asignar la contraseña. ¿Cómo se asigna la contraseña? Le damos al menú de archivo y aquí donde dice cifrar con contraseña nos pregunta cuál es la contraseña. Ahí en el manual viene la contraseña que le vamos a poner para poderla después abrir y poderla revisar. Entonces vamos a poner la contraseña. La contraseña, como ustedes saben, es un sistema que se tiene que repetir. Vamos a volverlo a escribir y vamos a darle donde dice aceptar y ya dice que ya está lista la contraseña. Nomás le vamos a aceptar. Vamos a probar, vamos a darle vamos a cerrar Access y vamos a abrir la base de datos para que ustedes vean que
que ya se va a abrir solo con la contraseña que nosotros le asignamos. Entonces, antes de abrirse, dice, a ver, ¿cuál es su contraseña? Si te la sabes, la abro y voy a escribir una que no es y me dice que la contraseña no es válida y me da la oportunidad de volverla a escribir. Ahora sí voy a escribir la contraseña correcta y en ese momento ya puedo ingresar a mi sistema de base de datos. Soy personal autorizado y aquí está lo que hemos estado trabajando, lo que son los clientes y lo que son los vendedores. Bien, pues yo con eso me despido. Les envío un fuerte abrazo. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.